Pero vamos a empezar este bloque con un asunto muy preocupante. Y lo digo porque hay una expresión de dime cómo conduces tu auto y te diré quién eres. Esto porque se registran 24,000 muertes anuales de muertes viales precisamente por el consumo de alcohol. Se dice que se supera por mucho la cifra de muertes por arma de fuego, y aquí en México y en la Ciudad de México específicamente es un tema muy importante, y es por esto que hoy, en esta mañana, invitamos a Francisco Hoyos. Él es especialista en seguridad para hablar precisamente de este tema. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Mariana. Buenos días a todo tu auditorio. Bueno, pues son 24,000 muertes las que se están registrando de manera anual. México ocupa pues uno de los 3 primeros lugares en América Latina debido a esto. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué la gente, finalmente los accidentes viales son prevenibles? ¿Se pueden evitar las muertes? De una manera muy sencilla, simplemente pues no beber alcohol y manejar, es básico, ¿no? Es una regla de oro si queremos disminuir esta enorme cantidad de muertes sin sentido que tenemos en la Ciudad de México y en el resto del país al año. Como bien mencionabas, estamos hablando de una cifra entre los 17,000 y los 24,000 muertes o homicidios culposos, como se llama el delito, y todos, o prácticamente el 80%, están relacionados con un abuso en el consumo del alcohol. Bueno, y finalmente hay datos también de una cervecera que recientemente ofreció este dato, ¿no? Porque son 17,000 muertes, pero la cervecera dijo, momento, nosotros tenemos otros datos, y en esos otros datos están estas 24,000 muertes. Pues la industria, ahora que vino el día de la cerveza, dio esta cifra de 24,000. Nosotros en Confianza e Impulso Ciudadano tenemos una cifra que va fluctuando entre los 17,000, los 18,000, los 19,000. De fondo, Mariana, lo que tenemos es una enorme cantidad de muertes diarias que duplican, si nosotros nos apegamos a las cifras oficiales, los homicidios dolosos en la capital, que nos angustian y nos quitan la tranquilidad. Y no, con eso no quiero decir que debemos aceptar ningún tipo de delito y mucho menos un homicidio, pero estamos hablando que los homicidios culposos pueden llegar a duplicar los homicidios dolosos. No debe pasar ninguno de los dos, pero esa es la situación en la que estamos en la ciudad en este momento. No, bueno, sin duda los siniestros viales están, ahí registrados, no hay vuelta de hoja, y se pueden prevenir, insisto en esto, con diversas medidas. Vamos a primero hablar en dónde más, en qué otras entidades podrían registrarse igual número de muertes por alcoholismo en accidentes viales. ¿En qué otras entidades sucede también esto? Está la Ciudad de México como una de las ciudades con mayor número de accidentes viales. ¿Cuáles serían las otras ciudades? Estamos hablando prácticamente de todo el país, porque lo que tenemos en el contexto del consumo de alcohol es que cada año estamos bebiendo a una edad más temprana, es decir, esto afecta a las y los jóvenes en todo México, pero particularmente también en la Ciudad de México por ser la capital. Lo segundo que tenemos también es una serie de mitos alrededor del consumo del alcohol. La gente se acerca o nos acercamos a beber alcohol sin demasiada información, y entonces caemos en esta idea de que hay diferentes tipos de alcohol, de que podemos estar bebiendo algunos productos desde la mañana o desde el mediodía, y ya después en la noche o en la tarde, dependiendo del día de la semana, podemos empezar a beber alcohol más fuerte. La realidad es que el alcohol es alcohol. No importa si estamos hablando de rompope o estamos hablando de un destilado. Eso lo que hace es que conforme estamos consumiendo, se va acumulando en la sangre y entonces produce todos los problemas que genera el abuso. Generalmente, ¿qué tipo de joven aumenta su consumo de alcohol? ¿Qué jóvenes? ¿Es el contexto social? ¿Es la publicidad? ¿Cuáles son los factores que provocan este aumento en el alcoholismo en los jóvenes? Pues más que nada la información engañosa, los mitos, como te decía, que están relacionados con el consumo y el abuso del alcohol. Esta aproximación al alcohol que tienes de pensar que la cerveza es un alcohol que por ser de menor graduación no tiene tantos problemas como beber un destilado al mismo tiempo, y eso la realidad es que es falso. Después, lo que tú señalabas, pensar que beber y conducir es una buena idea. La realidad es que en 8 de cada 10 casos eso siempre termina en una tragedia, y la tragedia ya no puede ser reparada. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir hacia una política de prevención, hacia una política de moderación, y hacer políticas públicas que dejen claro que el consumo en las y los jóvenes lo único que nos generará a lo largo del tiempo serán más problemas
cuando ellos sean adultos. Claro, bueno, y además hay muchísimos casos que se han, pues de algún modo, puesto en evidencia en los medios masivos, ¿no? Recordarás tú el caso de la hija del cantante Alex Lora, que, bueno, en estado de ebriedad atropella a una señora. Y así hay muchísimos otros casos. Este otro accidente vial recientemente, pues podemos decir, en Paseo de la Reforma, iban unos jóvenes en su BMW, salieron los cuerpos desmembrados del automóvil y quedan pues hechos un añico. Lo vemos ahí, precisamente son jóvenes quienes pueden correr más riesgo, pero también hay adultos que beben en fiestas o en reuniones y se niegan a tomar un taxi. Bueno, incluso yo los he visto en algunos lugares donde dicen, no, yo puedo manejar, y se van conduciendo su vehículo de una manera terrible, esperando que no mate a nadie, ¿no? Pero sabemos que evidentemente el volante también puede ser un arma, ¿no? De fondo lo que estamos hablando es de un abuso en el consumo. Y estamos hablando de que ya cuando estás perdiendo reflejos, ya cuando tienes los efectos del alcohol encima, no eres capaz de medir los riesgos, y uno de esos riesgos siempre será la velocidad a la hora de que te subes a un automóvil, pero no es el único. También esta manera de acercarse al alcohol nos indica que cada año más mujeres jóvenes están aumentando su consumo. También, claro. Y eso lo que también nos provoca, no solo en el caso de las mujeres y de los varones, tenemos una relación directa entre el abuso en el consumo del alcohol y las riñas, las venganzas personales y los homicidios por motivos pasionales, que estamos hablando prácticamente de 7 de cada 10 en el caso de la Ciudad de México, pero puede tratarse hasta del 53-54% en el resto del país. A lo que nos referimos realmente es que el abuso en el consumo del alcohol no solo tiene un impacto en la salud pública, que ya de por sí es un problema, sino también en la seguridad pública, que es nuestra principal demanda como ciudadanos. Claro. Bueno, ¿y cómo ves estos programas oficiales que han sido lanzados, como el alcoholímetro y su efectividad? El alcoholímetro demostró y demuestra que es una herramienta muy eficiente cuando hay una buena coordinación, una buena colaboración, una buena comunicación entre autoridades. Podemos evitar este tipo de accidentes, y todas las campañas, todos los esfuerzos que se hagan en materia de prevención y de moderación son bienvenidas, porque estamos hablando, como decíamos, de muchísimas muertes inútiles que podrían prevenirse a lo largo del año y que rivalizan en muchos casos con estos crímenes que nos horrorizan, que nos quitan la paz y la tranquilidad y que vivimos todos los días, no solo en la ciudad, sino en el país. 24,000 muertes anuales, esto representa más del doble de los homicidios registrados. Bueno, es una cifra increíble, terrible, dolorosa. Hablemos también de las secuelas que tienen las víctimas y sobre todo del impacto en sus familias. Es decir, la persona puede, si es que sobrevive, las víctimas, si es que sobreviven al accidente causado por una persona que viene en estado de ebriedad, que te atropella o que también choca con tu vehículo, si sobrevives al siniestro vial, ¿qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con el trabajo? Si eres el único sostén de tu familia, sabes que con tu ausencia tus hijos y tu esposa pues van a salir perdiendo, y todo porque alguien venía ebrio. ¿Qué pasa con las familias de las víctimas y qué pasa con las víctimas? Estamos hablando de tragedias auténticas que duran a lo largo del tiempo. Estamos hablando de lesiones culposas, como también se tipifica en el delito, y que suceden por miles a lo largo del año y que simplemente, como tú bien decías, no tienen ningún tipo de restauración. Y no solo son las familias, sino las personas afectadas y las personas que en algún momento por imprudencia las ocasionan, las que terminan viviendo una vida completamente diferente a la que yo creo que cualquiera de nosotros nos imaginábamos. Claro, bueno, y además hay un seguro de auto, un seguro contra accidentes. Pareciera ser que a la gente dice, bueno, yo ya compré el auto y ya tengo mi seguro, daños a terceros, ya está todo cubierto, pero también hay secuelas psicológicas y emocionales, ¿no? Y en una ciudad como esta, en donde tenemos un problema evidente de movilidad, y es una ciudad que ha estado de una u otra forma emproblemada por los automóviles, mucho menos tiene lógica el que nosotros los utilicemos para correr o para alcanzar grandes velocidades cuando no tenemos ni siquiera la previsión de hacerlo conscientes, sino bajo el influjo del alcohol. Todos sabemos perfectamente que el estar corriendo por la ciudad a altas horas de la madrugada o de la noche no tiene ningún tipo de beneficio. Si nosotros lo hacemos es porque también abusamos del alcohol, y eso nos da una falsa impresión de que puede ser una buena idea. Es todo lo contrario.
¿Qué faltaría? ¿Cuáles serían medidas importantes que podrían ser aplicadas en esta nueva administración? Información precisa, información clara. Tenemos que desmitificar el consumo del alcohol, el que nosotros podamos entender que el alcohol es alcohol, no importa de qué presentación estemos hablando, se acumula en la sangre y no hay nada científico en tratar de beber café caliente o de que te avientes hielos o bebas agua fría. Todo eso no sirve de nada porque el alcohol no se acumula en el estómago, se acumula en la sangre y sus efectos en el torrente sanguíneo no se desaparecen solo porque vayas y vuelvas al estómago o solo porque tomes una bebida caliente o fría. Eso es falso. ¿Te parece si hacemos una pausa y volvemos con este tema? Claro. Sí, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con la información que a usted y a mí nos importa. Estamos en vivo transmitiendo desde Capital 21, Agenda y Contexto. Ya estamos de vuelta y vamos a abrir este bloque con un enlace vía telefónica con la psicóloga Ruth Delgadillo. Ella tiene una maestría en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, Ruth. Hola, Mariana, buenos días. Mira, estamos aquí en la mesa de análisis, Francisco Hoyos, especialista en seguridad, y yo hablando sobre las muertes viales por alcoholismo. Resulta que México ocupa uno de los primeros lugares en América Latina, el tercero por accidentes viales, y de estos accidentes viales, 70% son precisamente por conductores que estaban bajo los efectos del alcohol. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Efectivamente, el consumo del alcohol es un factor de riesgo muy importante para la vida de las personas. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos señala que se producen 3 millones de muertes en el mundo precisamente por el consumo nocivo del alcohol. Y esto pues no deja a México afuera, como tú lo has mencionado. Dentro de estas muertes pues podemos encontrar los accidentes automovilísticos, pero también todas aquellas que se generan por los conflictos que no se solucionan de manera pacífica y que son entre particulares, que desafortunadamente más el uso de una arma y el ingrediente del consumo del alcohol pues terminan en homicidio o lesiones. Y por otro lado, pues también tenemos la afectación directa a la salud, ¿no? Porque el consumo del alcohol en sus diferentes versiones y combinaciones, por ejemplo, las famosas gomichelas, y también pues ahí tenemos estas enfermedades como la diabetes, que para México es una de las principales en las causas de muerte también. Entonces vemos que el alcohol en su consumo excesivo pues nos va a enfrentar a problemas tanto sociales como en la salud. Y algo muy preocupante pues es la población menor de edad, porque pues desafortunadamente el acceso al consumo de estas bebidas pues también ellos van construyendo patrones de consumo en donde no tienen una información suficiente ni una sensibilización sobre los riesgos en los que se encuentran. Sin duda, Ruth, te encuentras en este momento en Colombia, sabemos que allá también hay muchísimo trabajo al respecto y el tema precisamente se está manejando allá a nivel continental. ¿Qué datos nos podrías aportar? Pues que efectivamente es una preocupación para toda América Latina, especialmente Colombia, México y otros países. Están muy preocupados por el acceso del alcohol tan sencillo que tienen niños, niñas y adolescentes. Esta venta desmedida, donde en cualquier lugar lo puedes encontrar, en la vía pública, por ejemplo, en donde además ni siquiera tienes la certeza de que el alcohol no se encuentre adulterado o que no esté combinado con otro tipo de sustancias que puedan afectar la salud de las personas. Por ejemplo, en México, en algunas ocasiones el alcohol lo combinan con con jarabe para la tos, y eso pues tiene otro tipo de afectaciones a la salud. Entonces aquí la invitación en estas acciones en las que nos estamos ocupando es el poder promover información verídica, real, científica, que pueda ayudar a todas las personas, principalmente a los padres de familia, para que estén atentos a que sus hijos, hijas no consuman bebidas alcohólicas. Por otro lado, también invitar a que se lleven a cabo líneas de denuncia sobre estos lugares,
porque efectivamente estos van a estar presentes siempre y cuando no se nombre que es una problemática, ¿no? Desafortunadamente por costumbre o por algo que uno quiera festejar día con día, siempre ve el alcohol, por ejemplo la cerveza, como algo natural de ingerir para poder convivir. Desafortunadamente esta convivencia en muchas ocasiones termina en un riesgo, en un peligro, en accidentes, ya sin tomar en cuenta los efectos a la salud. Pues muchísimas gracias, Ruth. Una recomendación al respecto para las familias que tienen algún hijo o alguna hija con problemas de alcoholismo y adicciones, ¿qué solución podría haber? Yo creo que algo muy importante es que el alcohol es alcohol en cualquiera de sus presentaciones. Es decir, nomás es una cerveza o solamente es un vasito de rompope, no te va a hacer daño. Son cosas, ideas que tenemos que quitarnos en el discurso. Finalmente, alcohol es alcohol. Y poder señalar que tiene efectos en la salud y que el no saber conocernos, cómo va a reaccionar nuestro cuerpo y cómo vamos a estar en nuestras relaciones interpersonales bajo el consumo de estas sustancias, puede ser de alto riesgo. Entonces, se pueden acercar a diferentes líneas de atención, por ejemplo, desde Confianza e Impulso Ciudadano, nos pueden consultar a través de las redes sociales o a través de nuestra página web, en donde podemos brindarles información muy específica e inclusive atender algunas inquietudes que tengan y más vale ser atendidos a tiempo. Nos podemos vincular con organizaciones especializadas en la atención para que el consumo del alcohol no se vuelva un problema en su familia. ¿Cuál es la página de internet? Claro que sí, www.confianzaeimpulsociudadano.org.mx. www.confianzaeimpulsociudadano.org.mx. Muchísimas gracias, Ruth Delgadillo, por esta llamada desde Colombia. Gracias a ustedes, Mariana. Pues ahí tienes la voz de Ruth Delgadillo, ella es experta en psicología, hablando de recomendaciones y precisamente Francisco de Hoyos también. Francisco Hoyos, nos tienes más recomendaciones al respecto. A ver, sería evidentemente subir al auto y ponernos el cinturón de seguridad. En primer lugar, subir y libre de alcohol. Exacto. ¿No? Y lo que señalaba también la maestra Delgadillo es muy importante. No tenemos en este momento un tianguis, un mercado público, alguna zona cerca de alguna escuela de educación media o de educación superior que no tenga una chelería. Esta fórmula que se creó y que proliferó desde hace ya varios años y prolifera en la Ciudad de México y también en el resto del país, donde puedes consumir cerveza desde las 11 de la mañana o desde el mediodía y puedes seguir bebiendo 4 o 5 horas continuas. Ahí, en ese aspecto, no solo en el problema de salud pública que significa mezclar el alcohol y estos preparados como las que se mencionaban de las famosas gomichelas, que son entre 3,000 y 5,000 calorías nada más en uno de estos vasos enormes de cerveza mezclado con jugo de tomate y con dulces y con todo lo que pueda caber. Estamos hablando también de mujeres y hombres que están bebiendo durante varias horas y que después, como tú bien decías, se suben a un automóvil y entonces no hay manera ni de predecir ni de prevenir las consecuencias. ¿Endurecer la pena es viable o prevenir este accidente vial? ¿Qué sería lo más conveniente para las autoridades capitalinas? Nosotros siempre iremos sobre la idea de la prevención, es considerar que las y los ciudadanos de la capital somos una sociedad participativa, informada, consciente. Lo que tenemos es mala información. Endurecer las penas no necesariamente soluciona y tampoco podemos ir hacia una idea donde pensemos que la diversión no se puede llevar con la responsabilidad. Es todo lo contrario, nos podemos divertir y ser responsables al mismo tiempo. Lo que tenemos que hacer es moderarnos y cuidarnos. Bueno, y para los jóvenes y las jóvenes que si ya fueron detenidas en un alcoholímetro, la recomendación es evidente que no se echen hacia adelante, que sigan las indicaciones de la autoridad, que más vale una noche en el Torito que provocar otro accidente. Incluso tú veías pues una información relacionada con este caso de un joven que cuando fue detenido por el alcoholímetro pues, les echó el auto a los patrulleros, causando graves heridas en uno de ellos y bueno, finalmente aumentó su pena
Una por no haberse parado y detenido en el momento exacto en el que se le indicó, y otra por las heridas que provocó en los oficiales. ¿Qué se debe hacer cuando ya nos agarran en un alcoholímetro? Pues primero colaborar con las autoridades. Si ya sabes que estás en falta y ya sabes que vas a un punto de revisión, simplemente hacer lo que las autoridades te están pidiendo, enfrentar las consecuencias, que es esta pena de 36 horas, y no tratar de burlar ni tampoco de evadir el alcoholímetro por ninguna forma, ni por redes sociales, ni por aplicaciones que te digan que lo pueden detectar. Simplemente lo que estamos haciendo, como bien señalabas, es cuidarnos entre todos. Si ya abusaste del alcohol, trata de no manejar. Si ya no pudiste hacerlo y estás arriba de tu vehículo y llegas a un punto del alcoholímetro, respeta las reglas, enfrenta las consecuencias y entendamos que eso es una de las soluciones, ya tarde, pero es una de las soluciones para que no nos pongamos en riesgo todos. Pues muchísimas gracias, Francisco Hoyos, por tus recomendaciones, por hablar de este tema. Finalmente, antes de que te vayas, ¿qué tan importante es ventilar este asunto en la televisión pública? Es fundamental, necesitamos dar información precisa, que no esté alimentando mitos, que no esté trasladando por generaciones cosas que no son ciertas y sobre todo políticas y acciones y publicidad engañosa que lo que hace es meternos en este círculo vicioso por las siguientes generaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariana, por la oportunidad. Te esperamos pronto para más temas. Muy buen día ¿Sí? para todos.